¿Cómo están? Buenos Hola, profe, buen día. Hola, profesor Ignacio, muy buenos días. En este momento le concedo la sesión, bienvenido, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Estábamos viendo la última vez, bueno, hace 8 días, que nos quedamos en la rescisión de la relación de trabajo. Estábamos estudiando el artículo 47 en sus fracciones. En este artículo 47 precisamente habla de los supuestos de la rescisión de la relación laboral. Habíamos quedado que no íbamos a confundir lo que era la suspensión de la relación de trabajo, lo que es la rescisión de la relación de trabajo y lo que es la terminación de las relaciones de trabajo. Son cosas totalmente distintas que las vamos a ir manejando poco a poquito. Dentro del el artículo 46 señala que el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Aquí nos habla de un supuesto, obviamente en el artículo 47, nos habla de un supuesto en donde se puede rescindir la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Y hay otro artículo que nos habla de la rescisión del trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Nos da dos supuestos, nos da dos vías en donde nos da un catálogo, la ley de los motivos en que se puede rescindir la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador y para el patrón. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en la lectura, sobre todo del artículo 47, en sus fracciones, porque si el patrón no logra acreditar los supuestos por el cual se está fundamentando para la rescisión de la relación de trabajo, pues la consecuencia es mayúscula, es bastante pesada económicamente hablando para el patrón, porque va a tener que reinstalar al trabajador. Entonces, se tiene que ir con detenimiento. De la lectura de las fracciones del artículo 47, vamos a encontrar constantemente la palabra gravedad, sobre todo en la fracción 15ª, dice aquí las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. Pero aquí, si continúa leyendo el artículo, la Ley Federal del Trabajo, la ley no nos define qué es lo que se debe de entender por grave, por gravedad. Si nos trasladamos a la jurisprudencia o a las tesis aisladas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a encontrar que no hay ese supuesto de gravedad en donde nos pueda definir qué es lo que nosotros vamos a entender por grave. Si leemos el texto con detenimiento de la fracción 15ª, primero nos da los supuestos. Dice, a ver, estos son los supuestos en donde vas a poder rescindir la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Estamos hablando del artículo 47. Pero después de que nos da los supuestos, en la fracción 15ª nos dice, y las análogas establecidas. Y entonces, de ahí es a donde deja el catálogo abierto para que uno pueda determinar esa gravedad. Obviamente no es de manera unilateral. Al principio sí es unilateral a calificar la gravedad. El problema es que tiene que estar secundada por el criterio de los tribunales laborales esta gravedad. Y ahí es exactamente ahí a donde empieza todo el problema. Porque vamos a encontrar palabras, como yo les comentaba hace ratito, que no nos lo define la ley ni tampoco la jurisprudencia. Es la palabra gravedad, si la buscan en la jurisprudencia en materia laboral, pues no nos va a definir lo que vamos a entender por gravedad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero también hay una palabra por ahí nueva que es muy repetitiva, es una constante, que nos habla del dolo. Ese lo encontramos en la fracción sexta, donde dice, en la fracción sexta del artículo 47,
Dice, ocasionar al trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior, siempre que sean graves. Aquí viene la palabra grave. Después dice, sin dolo, pero con negligencia. ¿Pero qué se entiende por dolo? Si nos trasladamos al artículo 18 del Código Penal, ahí nos define y nos hace un trato diferenciado entre lo que es dolo directo y el dolo indirecto. Pero si nos trasladamos al Código Civil, el Código Civil también nos define lo que se debe de entender por dolo, pero en materia civil. El dolo en materia penal está definido en el Código, pero también está definido el dolo en materia civil, pero no está definido el dolo en materia laboral. Si nos trasladamos al artículo 343E, vuelve a repetir la palabra de dolo y es una constante el hecho de que habla de dolo la Ley Federal del Trabajo. Entonces, hay que tener cuidado en emplear el dolo civil o el dolo penal, o que eso es lo que nos podría dar la guía para saber qué vamos a entender en materia laboral por dolo. Ahora, no es tan sencillo el poder determinar, siendo abogados del patrón, no es tan sencillo determinar los supuestos para poder rescindir la relación de trabajo de los trabajadores. Suponiendo, les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en la fracción segunda del artículo 47, señala que son causas de rescisión de las relaciones de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Fracción segunda, incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, y continúa el texto. Pero, ¿qué pasa o qué harían ustedes como abogados de la empresa si de repente un trabajador llega con un certificado de salud apócrifo para poder justificar sus faltas? Ese documento apócrifo o falso para poder determinar, para poder justificar sus faltas, el trabajador, ¿ustedes cómo lo tomarían? Es una pregunta que yo les hago abierta. Recuerden que el texto dice, incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez. Continúa el texto, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. Ahora, ese es el texto de la fracción segunda, pero ¿ustedes dónde encuadrarían esa falta de, o será una falta de probidad grave? ¿Será una falta de probidad grave que un trabajador presente un justificante médico apócrifo o falso? ¿Ustedes cómo lo califican? ¿Como grave o como no grave? Adelante, ¿quién tiene la mano levantada? Porque no veo los nombres, pero sí veo dos más. Adelante. Yo lo veo como sí es una falta de honradez. Está incurriendo en una falta de honradez por traer un documento falso. ¿Pero la considera grave? Sí. Porque cualquier empresa tiene políticas y sobre todo de confianza. Ajá. Y está incurriendo en una falsedad. No puedo tener confianza a un trabajador que trae un documento falso. Ok. ¿Alguien más quiere participar en relación a que si esta falta, atendiendo al texto de la fracción 2? Adelante, licenciado. Buenos días. Sí, mire, de lo que dice de llevar un documento falso expedido por un médico, se supone que ahí va la cédula profesional del médico, se investiga al médico, si es que existe, si no. Por eso, casi todas las empresas ya en este tiempo no te quieren recibir ninguna
es muy difícil de que te reciban una receta o una incapacidad de un médico particular. Debe de ser del seguro social. Casi en todas las te piden el seguro social. ¿Por qué? Porque pues es a donde tienes que acudir pues en una enfermedad o en un accidente que tengas en tu trabajo. Entonces, cuando es un documento de un médico particular, pues se tiene que primero revisar, llamar al médico, investigar al médico para ver si realmente él fue quien expidió ese documento. Eso de Bueno, fuera. aquí el meollo es que obviamente el patrón va a hacer una investigación, pero ¿usted cómo la considera? ¿Grave Es o grave. no grave? Es grave porque es grave porque pues incurre hasta en un delito. Ok. Y ahí Ahí pasa el derecho penal a la ajá, penalidad. sí. También voy a tocar parte de ese punto. Pero ¿quién más quiere participar? ¿Quién más? Yo, profesor, Adelante. para mí es una falta ¿Perdón? grave porque igual se me investiga el patrón, pues es la pérdida de confianza. Y por otro lado, pues a lo mejor si el trabajador está haciendo el documento, pues está usurpando una función, pues una falsificación de documentos. Entonces, como que es una falta grave. Ok. ¿Y quién más la califica? Otra persona que quiera participar, ¿cómo la califica? Yo, profe. Adelante. Pues, por ejemplo, en donde yo trabajo, incluso se únicamente aplica justificación cuando vas al ISSSTE, porque nosotros estamos afiliados al ISSSTE, y se pide una licencia médica. Y en el área que yo estoy, que ahorita es el área administrativa, pues siempre tenemos que corroborar en línea que sean verídicas, porque han llegado a llevar licencias médicas falsas y en esos casos se les puede dar de baja y es una baja justificada, porque están rompiendo como pues con la parte de la confianza, ¿no? O sea, ya cómo vas a poder confiar para tu trabajo o para temas tan delicados como, pues, no sé, servidores públicos, investigaciones, averiguaciones, si ya está mintiendo en algo tan sencillo, pues tampoco es como, pues, bueno, pierde esa parte de la confianza, entonces ya se podría dar de baja y se puede correr al trabajador con un despido justificado. Ajá. Bueno, tratados, bueno, en las dos, tanto en el A como en el B del artículo 123, nos habla tanto de trabajadores de base como trabajadores de confianza, trabajadores de planta y trabajadores de confianza, en ambos. Pero obviamente a donde le pierdes la confianza, en donde pierdes la confianza precisamente son a los empleados de confianza, en donde dices, ya no te tengo confianza. Y entonces hay pérdida de la confianza para los de ese ramo, los de confianza, ¿no? Pero los de base... Sí, se queda en su expediente. Sí, claro, se queda en su expediente, pero se llevan otro tratamiento. Entonces hay un trato diferenciado entre los trabajadores de base y los trabajadores de confianza. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo la califica usted? ¿Como grave? El problema es que la Ley Federal del Trabajo no nos define qué es grave. Y entonces mi pregunta es, ¿usted la calificaría como grave? Yo considero que sí es una falta grave porque realmente pues es lo que le comentaba, o sea, ya se pierde la confianza en un aspecto tan sencillo, pues ya como empresa pues ya no puedes confiarle a una persona algo más serio. Ahora, si usted fuera abogada del trabajador, ¿cómo lo vería? Pues me apegaría a la ley federal y pues yo me basaría en eso. Les diría, no es una falta grave, es algo sencillo. Ok, miren, ahora el mismo supuesto, pero ahora estábamos hablando de un documento privado, ¿no? Estábamos tratando de ver un documento privado, un justificante médico que era falso. Ahora vamos a cambiar la mecánica, vamos a hacer el mismo supuesto, pero ahora se trata de un ascenso. Y entonces se le pide a los trabajadores que presenten sus documentos, sobre todo sus certificados. Juárez Hernández, tu micrófono.
Juárez Hernández, tu micro. Se les pide su certificado de estudios para poder tener un puesto mayor, ¿no? Un escalón más. Pero resulta que ahora el trabajador presenta un documento público apócrifo. Los dos son falsos, ¿no? El privado y el público, pero ahora estamos hablando de un público. Entre esos dos, entre el certificado de estudios que es expedido por una autoridad gubernamental y el certificado médico que fue expedido por un médico privado, ¿cuál de los dos consideran ustedes que es más grave? El público, profesor. El público. El público. El público. Ok, entonces, ¿por qué le dan más gravedad al otro y al privado? ¿Por qué ahora lo están minimizando o por qué lo minimizan? Profesor, buenos días. Creo que Buenos los días. dos son falsos, realmente, porque establece en la Ley Federal del Trabajo la rescisión de la relación de trabajo por faltas de probabilidades de honradez, y creo que es en el artículo 47, y ahí hay un vínculo laboral de confianza, y entonces al momento de presentar un documento falso, pues obviamente ahí incurre, de acuerdo al artículo 310 del Código Penal, en falsificación de documentos. Entonces los dos son graves, los dos son causa de rescisión de contrato. Ok. Profe, Mande. pero en la fracción primera igual del artículo 47 dice engaño el trabajador. Entonces, Sí. yo pienso que los dos son graves, porque ahí en la fracción primera está hablando de que si alguien engaña, yo lo entiendo que si engaña con recomendaciones o por documentos, ahí pueden entrar, profesor. Sí, pero a ver, no se pierdan, es que es un juego de palabras esto. Y fíjense en la redacción correcta, en la redacción correcta de la fracción segunda. ¿Para qué efectos es la probidad? ¿Para qué efectos, de acuerdo al texto de la fracción segunda, para qué efectos es esa falta de probidad u honradez? ¿Cómo la catalogan ustedes? Empiezan a razonarlo. Y estamos en estos supuestos. Por un lado tienen un trabajador que presenta un documento privado y por el otro tienen un documento público y los dos son apócrifos. Hicieron su investigación y ya se dieron cuenta que son apócrifos. Y a ustedes les toca catalogarlo como abogados, si es grave o no es grave esas conductas insanas. Y si encuadran, acuérdense que uno fue para poder ascender, el documento público fue para poder ascender y el otro nada más fue para poder justificar sus inasistencias. Atendiendo a esos dos contextos de los trabajadores, más el texto completo de la fracción segunda, ahora determinen ustedes con calma, léanlo despacio, lean el texto de la fracción segunda, desglósenlo, hagan su ejercicio de desglose y determinen si incurre en esa fracción o en alguna otra del artículo 47. Véanlo como abogados ahora de la empresa. Hagan ese análisis. ¿Por qué tienen que hacer este análisis? Porque seguramente si ustedes despiden al trabajador, el trabajador obviamente se va a contratar a un abogado y se va a ir ante las autoridades laborales a demandar el despido injustificado. Entonces ustedes tienen que defender después esta postura. Atendiendo al texto completo de la fracción segunda y atendiendo a esas dos conductas insanas y tan distantes una de la otra, ¿no? Porque uno fue público y el otro fue privado, pero las dos son deshonestas, pero si esas dos conductas tienen relación con la fracción segunda. Léanlo con calma. No tiene relación. No tiene relación porque dice que durante
le dice, incurra el trabajador durante sus labores y no estaba en las labores. O sea, así lo puedo ver yo. Ahí dice que durante sus labores, él en ese momento no estaba laborando. En ese momento, él no está laborando. Sí, incurrió en una falta de honradez, pero está fuera de su horario de trabajo. Así lo puedo entender yo ahorita. Ahí dice que solamente dentro de lo laboral. Es como por decir, si yo tengo un accidente fuera de mis horas de trabajo, pues lógicamente que ya no va a ser como riesgo de trabajo. Ya es afuera. Ciertamente pudo ser en camino de mi casa a mi trabajo o así. Entonces, hay que ver todos esos supuestos. Y aquí me dice que solamente cuando él la persona esté trabajando. Así lo entendí yo. Ok, licenciado. Pero fíjese. Yo difiero de eso, maestro. Pero la fracción cuarta dice, Ajá. comete el trabajador fuera del servicio. Entonces, dice, comete el trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares y personal directivo o administrativo alguno de los actos que se refiere en la fracción segunda. O sea que si en algún momento comete algo, incluyéndolo fuera del servicio, aquí en esta fracción cuarta lo vuelve a ser un atenuante de violación a esta ley. Mire, sí, más o menos, pero el problema es que no está leyendo con todo el texto. No está leyendo todo el texto. Adelante, licenciada Noemí. Sí, profesor. Sí, profesor, dice aquí que la falta de probidad y honradez se entiende el no proceder rectamente en las funciones encomendadas, con rectitud o ánimo, o sea, apartarse de las obligaciones que tienen a cargo procediendo en contra de la misma, dejando de hacer lo que tiene encomendado o haciéndolo en contra. Debe de estimarse que no es necesario para que integre su falta de probidad u honradez que exista el daño de patrimonio o un lucro indebido, sino que solo se observa una conducta ajena al proceder. Y dice en la fracción 14 bis del artículo 47, la falta de documentos que exijan las leyes. Ajá, pero a ver, lo que es, no se pierdan, lean los textos con calma, porque, por ejemplo, en la fracción 14 que usted dice, la falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio. O sea, esos documentos son para prestar un servicio. Dice, cuando sea imputable al trabajador, y entonces aquí ya da los supuestos. Pero fíjese que esta falta de documentos es para prestar un servicio. Es decir, si yo contrato tenemos una empresa y de repente queremos contratar a un ingeniero y obviamente nos llega una persona que se está ofertando como ingeniero y resulta que cuando ya la estamos entrevistando, pues apenas es pasante y no tiene la cédula porque todavía está en trámite su cédula. Entonces ahí necesariamente requiere la cédula profesional. Pero aquí no estamos hablando de ese supuesto, sino estamos hablando de que el trabajador, uno está tratando de justificar una falta y el otro trabajador está tratando de ascender a un escalón más con un documento público, el que trata de ascender con un documento público, y el de base, por ejemplo, nada más trata de justificar sus faltas. Ahora, lean todo el texto de la fracción segunda, porque lo que decía ahorita el licenciado que me trasladaba a la otra fracción, ¿qué fracción me dijo el licenciado? ¿La fracción cuarta? Fracción cuarta es correcto, profesor. Porque dice, cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón, pero aquí va en contra de la persona, contra el patrón, sus familiares, personal directivo o administrativo. Alguno de los actos a que se refiere la fracción segunda, y entonces nos traslada otra vez ahí, si son de tal manera graves, y entonces nos va la palabra grave. Que dice que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Ahora vamos a leer la fracción segunda. Dice, incurrir el trabajador
durante las labores, en faltas de probidad o honradez. Tampoco nos dice la ley que vamos a entender por falta de probidad y de honradez, pero porque cualquiera califica en falta de probidad o honradez, califican muchas cosas a la primera. El problema es que tenga que ser grave. Dice, vuelvo a la lectura. Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad o honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón. Y ahora ya vienen entonces las personas, ¿no? En contra del patrón, familia, del personal directivo. Pero fíjense la redacción. Faltas de probidad en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos. Lean con más detenimiento, lean con más calma, analicen un poco más la fracción. No se dejen llevar luego por las cosas. Y ahora, recuerden que lo tienen que calificar como grave. Y entonces díganme, si es grave, esa conducta es grave. Digo, yo nada más, no le estoy diciendo que estén mal. No le estoy diciendo que estén mal. Lo que estoy tratando de hacer es que lo razonen un poquito mejor para que puedan externar una opinión. Adelante, licenciada Rebeca. Una injuria, está cometiendo injuria porque está falsificando documentos. Ajá. Pero, ¿qué vamos a entender por injuria? ¿Qué dice el diccionario? Porque la ley no nos da esos, no nos define ese tipo de palabras. Injuria, hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, honor, credibilidad, etcétera, especialmente cuando es injusto. Ajá. Ahora, ese proceder, ¿lo califica usted como grave o no? O sea, nos queda claro que sí es una falta de probidad. Eso nos queda claro. Pero ahora, encuadra en la fracción y además tiene la calificativa de grave. Ahí yo por lo menos en estos dos ejemplos que usted señala, profesor, yo sí lo veo como una situación que es grave, ya que el trabajador a través del engaño busca subsanar alguna de las dos circunstancias. En una, el tema de presentar un documento como justificante médico para comprobar las faltas ocasionadas, y la otra, en el presentar un documento falsificado para obtener un ascenso. Entonces, al haber presentado, los trabajadores, al haber presentado este tipo de documentos a sabiendas de que son falsos, y con ello poder obtener un beneficio, es mi opinión que sí son cuestiones graves. Ok. ¿Quién más quiere? Adelante. Perdón, analizando la fracción 1 del artículo 47, donde habla de las causas para rescisión de la relación del trabajo sin responsabilidad al patrón, inicia engañarlo el trabajador o en su caso el sindicato. Ajá. Pero sí, estaría incurriendo hay de engaños. Hay de engaños, ¿no? Por ejemplo, cuando, voy a poner un ejemplo muy burdo. Si usted tiene un hijo de 5 años, 8 años, y de repente la trata de engañar, ya ve cómo son los niños. Pero hay de engaños, o sea, van teniendo su grado de gravedad. Hay engaños que hasta risa dan, ¿no? Y dice, bueno, se la paso, no es tan grave. Pero, ¿qué es lo que tenemos que entender por gravedad? Y si encuadra esa conducta en alguna de estas fracciones. Yo les di como elemento orientador la fracción segunda, pero ¿creen que esa conducta esté inmersa en este artículo 47, en su catálogo, y además es grave? Esa es la pregunta del millón. Profesor, cuando acreditas un documento, por ejemplo, una cédula profesional, un título profesional como doctor y todo eso, si es un documento pues oficial, ahí ya involucra otras cosas. Entonces sí es una falta grave. Y ahí pues obviamente habla de la probidad y la honradez que habla el artículo.
Y sí, habla de el trabajador debe de manejarse con rectitud y ahí hay la pérdida de confianza y eso sí constituye un motivo para separarlo del empleo y sí es grave. Ok, entonces quiero pensar que todos ustedes están determinando que es grave. ¿Es correcto? Sí. Sí, es correcto. Sí, profesor. Ok. Ahora, ¿en qué fracción encuadra? Sí. Sí, profesor, ahora desmiéntanos. No, miren, este ejemplo lo pongo porque la ley, como les empecé a decir, no nos define lo que debemos de entender nosotros por grave. Tampoco nos define la ley, al menos la Ley Federal del Trabajo no nos define lo que es dolo. Si vemos el artículo 18 del Código Penal, vamos a encontrar que hay dos tipos de dolo, dolo directo y dolo indirecto. Artículo 18 del Código Penal. Pero si nos trasladamos al 1815 del Código Civil, vamos a encontrar también la definición de dolo, pero en materia civil. Entonces, ahí ya tenemos dos leyes que nos describen qué vamos a entender por dolo en materia penal y por dolo civil en sus materias. Pero en la Ley Federal del Trabajo no nos define la ley, no nos define qué vamos a entender por gravedad y qué vamos a entender por dolo. No hay jurisprudencia que nos defina en materia laboral qué es el dolo laboral y cuál es la gravedad en estos artículos en estos supuestos del artículo 47. Lo que sí hay, estos supuestos que yo se los acabo de decir, que se los acabo de plantear, sí los hay en tesis, no en jurisprudencias, pero sí los hay en tesis, son aisladas. El problema de estas dos tesis es que el colegiado, obviamente diferentes colegiados, el colegiado que conoció del asunto donde el trabajador trató de justificar su inasistencia con un documento apócrifo, no lo consideró grave el tribunal colegiado. Pero el tribunal colegiado que conoció el asunto en donde el trabajador trata de ascender con un documento público apócrifo, ahí sí lo consideró una falta de probidad y ambos colegiados la trataron de encuadrar esa conducta en la fracción segunda del artículo 47. ¿Qué quiero acreditar o qué quiero probar con ustedes al poner este ejemplo? Primero que no sabemos qué es grave, qué vamos a entender nosotros por grave, y que dos colegiados, para los colegiados, uno fue una conducta insana grave y el otro no fue grave. Pero ahora, ok, está bien lo que digan los colegiados, no nos interesa mucho. Pero si nosotros fuéramos los abogados de la empresa donde el colegiado determinó que no era grave la conducta, le estamos imponiendo nosotros como abogados a nuestro representado, pues una carga porque ahora tendríamos que reinstalar a ese trabajador y pagar los salarios caídos. Entonces, la idea de darles este ejemplo es de que tengamos mucho cuidado al dar una determinación, no ser tan rudos como abogados de las empresas, porque nosotros aquí por unanimidad, prácticamente fue así, por unanimidad lo declararon, a las dos conductas las declararon graves. Y estoy de acuerdo con ustedes. El problema va a ser si el Tribunal Laboral la considera igual que nosotros, la considera grave, qué argumentos son los que vamos a esgrimir, qué argumentos son los que esgrimiría el Tribunal Laboral, y además, obviamente, quien pierda se tiene que ir al juicio de amparo directo, ¿no?
Y obviamente el colegiado va a emitir otro criterio totalmente diverso. Puede ser que coincida con nosotros o puede ser que no coincida con nosotros y sea parte de nuestro criterio. Esa es la finalidad que yo quería pues probar con ustedes, porque puede ser que ustedes tengan toda la razón del mundo, puede ser que tengan toda la razón del mundo, pero si el que resuelve, que es el juez laboral o el colegiado en su defecto, que va a determinar si fue grave o no grave, pues a nosotros como abogados nos lleva una responsabilidad con nuestros clientes, porque si no logramos acreditar la gravedad en un juicio, pues obviamente pues nos van a condenar a que reinstalemos a esta persona y le paguemos sus salarios caídos, sus salarios que injustamente dejó de percibir. Y esa es lo que yo quería, el mensaje que les quiero enviar. Ahora, pueden ver las tesis, si tienen con qué apuntar, les voy a dar unos números de tesis. La primera es jurisprudencia, es la 20-15-146, es jurisprudencia que nos habla de un supuesto de gravedad. Hay otra tesis, pero esta ya es tesis aislada, que es la número 20-11-954. Y hay otra tesis aislada que también habla de gravedad, 17-35-60. Ahora viene una de las tesis que yo les estaba comentando, la 18-31-28. 18-31-28. Profesor, ¿podría repetir la jurisprudencia número? La jurisprudencia fue la 20-15-146. Después la 20-11-954. Después 17-35-60. 18-31-28. Y en esa, pónganle si quieren, pónganle una anotación. La 13, la 18-31-28. Y la 18-85-11. 18-85-11. Y también pónganle por ahí un asterisco a esa tesis. Hay más, está la 19-45-32, la 19-52-83, la 19-54-88 y la 20-40-19. Ok, esto es de gravedad, pero ahora pónganle ustedes énfasis cuando estén tranquilos, en la comodidad de su hogar, revisen la 18-31-28 y la 18-85-11. Vean el criterio que tuvo el colegiado para emitir su resolución. 18-31, ¿qué, perdón? 18-31-28 y 18-85-11. Gracias, profe. La 128 es la que dice Comisión Federal de Electricidad, la exhibición de documentos supuestamente falsos para justificar la causa de inasistencia al laboral no puede considerarse como una falta de notoria gravedad en términos de la cláusula 46, fracción tercera, inciso A del contrato colectivo de trabajadores, ni tampoco como falta de propiedad y honradez. Órale. Bueno, pero ese es el criterio del colegiado y es una tesis aislada. Miren, no crean que están ustedes mal, porque no están mal. La verdad es de que no están mal. El problema es de criterio. El problema es de criterio porque ustedes pueden ser que tengan un criterio correcto. El problema va a ser su argumentación. Si no logran argumentar esa gravedad o no logran convencer al juez laboral o al colegiado de esa gravedad, pues entonces obviamente corremos el riesgo como abogados del patrón que reinstalemos al trabajador y le paguemos los salarios caídos.
¿qué mensaje nos está mandando el colegiado con esa tesis aislada? Que es mejor llegar un mal arreglo que un buen pleito. Y aparte, profesor, creo que es importante que eso quede también estipulado en los contratos que nosotros realizamos. Porque si lo especificamos, o sea, si yo pongo una cláusula donde el trabajador que traiga o emita algún documento falso, que no corrobore, etcétera, etcétera, eso lo puedo poner de acuerdo a la naturaleza de la empresa. Entonces, eso sí lo puedo hacer en un contrato, y si él viola este reglamento, pues entonces para mí como empresa sí sería algo grave porque ya está estipulado en un contrato. Ajá, exacto, es correcto. Lo que usted está diciendo es exactamente lo correcto. Está de muy bien hecho, dicho. maestro, disculpe de interrumpir. De hecho, el mismo artículo 47 en la fracción primera habla de lo que está diciendo ahí Rebeca. En cuanto a que habla, dice, de que engañarlo, no, el trabajador, o sea, al patrón, o en su caso, el sindicato que le hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en lo que se atribuyan al trabajador capacidades, aptitudes o facultades de que carezca. O sea, está hablando de que si el trabajador presenta un certificado falso, ese da pie a que se le rescinda el contrato, ¿no? Sí, aquí el problema es que son 1001 supuestos, 1001 supuestos, que ustedes, como abogados ya en la carrera, ya cuando ya no estén aquí en clases, no van a tener con quién platicarlo, sino ustedes son los que tienen que resolver ya ese problema. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es, ante todo, pues, verificar primero la ley, cotejarlo con la jurisprudencia, después tratar de ver qué tan grave es la conducta, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la ley no nos definen lo que vamos a entender o lo que debemos entender por gravedad. ¿Y qué pasó con ese trabajador? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa tesis que acaban de leer? Pues que hay que reinstalar a ese trabajador. Lo tienen que reinstalar y no sé cuánto tiempo se haya llevado el juicio. Entonces hay que pagarle sus salarios caídos por un criterio. Todo lo que provocó nada más fue un criterio. Entonces el mensaje que yo les quiero enviar es ese, que no lo vean tan drástico y que traten de calificar con más detenimiento si es grave o no es grave, porque puede tener muchas consecuencias como la de pagarle los salarios caídos, y todavía se le va a premiar a ese trabajador que hizo las faltas de probidad, porque quizá nos diga el colegiado, sí es una falta de probidad, sí es una falta de honradez, pero no es grave. Y entonces ahí es a donde nosotros tenemos que pagarle los salarios caídos al trabajador. No sé si se está entendiendo esta gravedad ahora para el patrón de pagarle los salarios caídos y está premiando al trabajador. Una pregunta, profesor. Dígame. Suponiendo que usted es mi patrón, yo soy el trabajador, yo le presento un certificado médico apócrifo, ¿usted me rescindiría el contrato? Yo creo que, de acuerdo a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, que les debemos de hacer un reglamento a ustedes. Y vienen sanciones, las hemos estado hablando, que les podemos poner unas sanciones que no pueden superar los 8 días de sanción, porque si superan los 8 días, pues entonces se entendería como un despido injustificado. Ahora, yo como abogado de la empresa, en este tipo de asuntos, trataría, primero, ver si en su reglamento aparece ese supuesto hipotético. Vamos a pensar que no lo tenía, que mi cliente no lo tiene. Y como no lo tiene, voy a recomendarle a mi cliente que no lo despida, pero que sí le imponga una sanción, que no es tan grave, porque el hecho de que como abogado le diga,
yo la califique como grave y lo despidamos, lo llevamos al despido, sabemos perfectamente que nos va a demandar. Yo sé perfectamente que me va a demandar, pero no es lo mismo que me reclame una sanción por 8 días o por 7 días a que me demande por el despido injustificado. No sé si se está entendiendo cómo lo debemos de ver nosotros como abogados con nuestros clientes. Sí, profesor, pero en el caso que usted está diciendo, usted se respaldaría en ese reglamento interno, vamos, para la rescisión, o de plano si no no rescindiría el contrato. Yo no le rescindiría el contrato y tampoco lo calificaría como grave. La verdad es de que yo no lo calificaría como grave. Yo sí lo calificaría como una falta, sí una falta de probidad, sí una falta de honradez, pero no grave. Y es aquí a donde hace la diferencia, porque si no es grave, entonces le voy a imponer una sanción, pero si es grave, entonces le tengo que rescindir el contrato. Y en eso es a donde nosotros debemos de ponernos a pensar. Si tenemos con qué soportarlo y tenemos la certeza de que lo vamos a acreditar ante el juez laboral, pues entonces nos vamos con todo. Pero si no tenemos la certeza de que va a verlo de la misma forma el juez laboral, pues mejor, ¿para qué nos arriesgamos? Estamos premiando a un trabajador que faltó a la honradez, a la probidad, y todavía lo vamos a premiar con salarios caídos. Entonces tengan mucho cuidado porque si ven las dos jurisprudencias, son criterios diferentes. Por un lado no lo consideran grave y por el otro lado sí lo consideran grave. Entonces, ustedes no lo van a saber hasta que haya un laudo, hasta que el juez dicte su laudo, es cuando lo van a saber. Y mientras tanto, ya corrieron, quién sabe cuántos años pasaron para que pudieran llegar a ese laudo. Profesor, en el artículo 5º constitucional, quiero pensar que las dos tesis están soportadas en el artículo 5º constitucional, que dice: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícito. Aquí es del trabajador que estaba tratando de recuperar su trabajo o no llegar a la sanción con la receta falsa. Y en el que sigue dice: el ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial. Ahí es donde entra la segunda tesis, que dice que lo determinó el Estado, de que este documento es falso y pues es grave porque es un delito, si no me equivoco, es un delito federal. Pero es que los dos son delito, los dos son un delito a final de cuentas. Uno mayor que otro, de mayor gravedad, pero era lo que estábamos viendo. Era lo que estábamos viendo. En esto ellos se avanzaron en la gravedad. Aquí, esta es la gravedad que ellos vieron en la tesis. Así lo puedo ver. Precisamente lo que yo trato de hacer con ustedes es hacerles conciencia de cómo calificar la gravedad por las consecuencias que puede acarrear. Yo, si fuera el abogado de las empresas, de esas empresas, no del segundo, porque del segundo sí está muy visto que es muy grave por el documento público, pero lo que hace el primero, al trabajador que trata de justificar su inasistencia, yo no lo calificaría como grave y mejor le impondría una sanción apegada al reglamento, que no mayor de 8 días, le pondría no sé, considerando otra vez ahí, graduando la gravedad, que ya quedamos que no es grave, pero graduando esa falta
le determinaríamos incluso en 7 días. No es lo mismo pagarle el salario de 7 días que pagarle el salario de 2 años que se llevó el juicio. Porque esas son las consecuencias de que las autoridades no compartan nuestro criterio. No vayan a compartir nuestro criterio y además, ¿dónde lo vamos a fundamentar? Porque son cosas que nosotros tenemos que dar de manera acertada cuando despidamos a alguien. Tenemos que encuadrarlo perfectamente en la fracción que vayamos a invocar. Nosotros podemos alegar 5 fracciones, si usted gusta. Y con una fracción que logremos acreditar, ya estamos hechos. Pero si no acreditamos ninguna, pues entonces la responsabilidad es reinstalar al trabajador. Y lo que les quiero decir es de que no todo se lleva a juicio, porque también se gana perdiendo. Adelante, licenciado. Perdón, por decir en el segundo supuesto del donde se comentaba la hipótesis de que la persona había presentado un documento para obtener un ascenso. Ese se podría estipular por si en el 47 en la primera fracción, donde dice que engañar al trabajador o en su caso el sindicato le hubiera propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuye al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Pero ahí tiene un pequeño detalle donde dice que esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador. Entonces, si desde un inicio la empresa no se percató de estos casos, y pasados los 30 días, deja de tener efecto esta posible rescisión de contrato. Y sí, como usted refiere en el primer caso sobre la presentación de documentos, como lo señalaba, si se tienen los elementos para comprobar que el elemento presentó el documento con el conocimiento de que era un documento falso y de que estaba sustentado en un reglamento de la presentación de documentos falsos, de que tenga elementos por parte de las instituciones médicas acreditadas para informar que ese documento no fue expedido por dicha institución, sí se pudiera ir con todo, como usted refiere, para hacer la rescisión del contrato. Pero si no existen estos otros puntos que pudieran llegar a reforzar, pues al final, como usted dice, mejor una sanción administrativa y quedaría como precedente para futuros eventos sobre ese mismo colaborador. Sí, es exactamente eso. Y yo quería hacerles conciencia precisamente en relación a este tipo de cómo vamos a calificar esa gravedad, porque la ley no nos define, ni siquiera nos da parámetros para poder calificar la gravedad en diversas situaciones. Entonces, atendiendo a que sí se tiene la facultad del reglamento, cuando nosotros como abogados elaboremos el reglamento, cuando estemos elaborando un reglamento o un contrato de trabajo, pues tratar de especificar de la forma muy precisa, de la forma más precisa. Recuerden que la ley a cada ratito nos dice, deberá de especificar de manera clara y precisa, y es constante esa redacción de claro y preciso para que nosotros elaboremos nuestros contratos y nuestros reglamentos. Porque si no vienen esos supuestos, pues entonces la verdad es que yo como abogado no lo despediría. Siempre me iría por una sanción, porque no es lo mismo que me demande por 7 días a que me demande por un despido injustificado, porque la carga es para mi cliente. Y ese es el riesgo, porque ya no se trata de la ley, sino ahora se trata de criterio. Vamos a suponer que la autoridad laboral, el juez laboral, tiene mi mismo criterio, coincide con el mío y dicta un laudo favorable para nosotros, pero se va mi contraparte al amparo, al juicio de amparo directo. Y resulta que para el colegiado,
no es grave. Y entonces nos regresa la resolución para que la califique como no grave y entonces me van a hacer reinstalarlo y pagarle todos los salarios caídos. Pero ese es el riesgo. Entonces hay mucho riesgo latente de que el trabajador pueda acreditar en su favor, pues que no fue grave. Y acuérdense que la Ley Federal del Trabajo, pues es protectora para el trabajador. Entonces, no pierdan de vista esa parte de que la ley está hecha a favor del trabajador. Yo les decía cuando empezamos a ver ya la Ley Federal del Trabajo, que cuando inicia un juicio, desde que inicia un juicio, el trabajador lleva un escaloncito arriba del patrón. ¿Se acuerdan que les decía? Desde que inicia un juicio, el trabajador siempre va a llevar un escaloncito arriba del patrón. Porque sí la ley sí es muy dura en contra del patrón, porque trata de buscar ese equilibrio entre el poder económico y la fuerza de trabajo. Entonces, vamos a continuar con nuestra materia. Yo otra duda. Adelante, licenciada. A mí me serviría, comentaba Alfredo, de la información que tenemos, o sea, así cómo hacer tal vez la redacción, pero podemos utilizar esta tesis aislada, por ejemplo, en la 188.511, allí es muy específica y recalca al final que es de naturaleza grave al engañar al empleador mediante una constancia apócrifa considerada tal conducta como delito por la ley penal, que fue también algo que mencionó Noemí. Por lo contrario, implicaría el consentir que un individuo carente de lealtad siguiera trabajando. Eso sería un soporte para nosotros como abogados laborales, o sea, por parte de la empresa. Esto me serviría como base para como fiscalía, pues, de lo que yo estoy viendo. Sí, siempre de base. Mire, desafortunadamente no se le puede estar poniendo todas las conductas que puede hacer el trabajador en algún momento. Es imposible, pero tratar de hacerlo con la mayor precisión posible, tratando de abarcar todos ese tipo de conductas, porque ese nada más es un ejemplo de muchos que puede haber. Ese nada más es un ejemplo, como vieron. Y ahorita, si usted ya leyó las dos tesis, para empezar son tesis, ni siquiera son jurisprudencias. ¿Qué quiere decir con la tesis? Que el día de mañana puede cambiar, el criterio puede cambiar y que no es obligatoria. Entonces nos estamos arriesgando a un criterio nada más, porque hasta ahorita es un criterio. Pero fíjese cómo colisionaron los dos criterios. Los dos criterios colisionaron y para uno no fue grave y para el otro sí fue grave. Y la verdad es que, siendo honestos, las dos conductas son graves. Desde mi punto de vista, las dos conductas son graves, pero para un colegiado no fue grave una y para el otro colegiado sí fue grave la otra. Pero al ser tesis, profesor, perdón que lo interrumpa, al ser tesis para nosotros como abogados es un fundamento. Sí, es un elemento orientador. O sea, yo entiendo que sí, un artículo, una ley y la jurisprudencia, pero una tesis nos puede servir como fundamento para. Como elemento orientador para. Ah, ok, perfecto, eso es. Sí, nada más para orientar al juez y decirle, oiga, juez, en esta tesis se llevó un asunto similar en donde determinó esto para que usted lo tome en cuenta en mi asunto. Y ese fue el criterio, nada más que es tesis aislada. Y se lo hago valer o se lo invoco como elemento orientador. Y si el otro abogado también tiene la otra tesis que contraviene a esta misma, y es donde entra el mismo choque de ambas. Sí, al final de cuentas el juzgador tendrá que resolver porque no puede dejar de resolver. Y acuérdense también que la ley es muy protectora hacia el trabajador. Entonces, como abogados de la empresa, tienen que tener mucho feeling, tienen que tener mucho cuidado y que no les gane el estómago, sino tienen que irse con mucho cuidado porque es muy riesgoso llevar a su cliente a un juicio porque es seguro que los va a demandar el trabajador, es segurísimo.
Entonces sí tienen que tener ahí mucho cuidado. Profesor, hablando de esos riesgos, obviamente usted recomienda a su cliente, la situación le expone su punto de vista, pero si el patrón ya no quiere ver en la empresa ahí al trabajador y decide rescindirle el contrato, esperando a lo mejor que no haya una demanda, ¿también es válido? Sí, se puede negociar. De hecho, en el artículo 50, si se traslada al artículo 50, pero es que yo no quería hablar ahorita de eso. Licenciado, usted siempre me provoca adelantarme a los, a los temas. Está el artículo 50 y el 53, pero no quisiera tocarlo todavía porque me falta hablar un poquito más de esto, pues si no nos vamos a ir saliendo de los temas. ¿Le parece si nos esperamos y lo tocamos más adelante, licenciado? Gracias. Bueno, vamos a continuar con esto. Vamos a suponer que el patrón ya tomó la decisión para despedir al trabajador. Pues, atendiendo al texto, a los últimos 3 párrafos del artículo 47, el patrón, no el trabajador, el patrón puede, el patrón está obligado a realizar lo que dice las 3 últimos párrafos del artículo 47. Recuerden que la rescisión es un acto unilateral, que lo puede hacer el trabajador o lo puede hacer el patrón para poder rescindir el contrato de trabajo. Sin embargo, la ley le impone una carga al patrón de acuerdo a los 3 últimos párrafos del artículo 47, en donde obliga al patrón a darle aviso por escrito al trabajador, en donde manifieste la empresa el supuesto por el cual lo va a despedir o por el cual lo está despidiendo. ¿Por qué la ley dice que se lo dé por escrito, que le dé por escrito el aviso al trabajador? Para que es un beneficio que tiene el trabajador para que la empresa no esté cambiando los motivos. Es que te despido porque has llegado tarde. O es que después, a la siguiente semana, dices es que te despedí porque me faltaste al respeto. Y a los 15 días dice, no, es que te despedí porque te robaste o sustrajiste no sé qué cosas. Y entonces puede ser que el patrón esté cambiando los motivos por el cual lo está despidiendo. Entonces, para evitar que el patrón esté modificando su conducta o los motivos por el cual se está despidiendo al trabajador, pues es un beneficio para el trabajador que se lo den por escrito, porque ya solamente así no va a poder cambiar el patrón su criterio del por qué lo está despidiendo. Pero le dice la ley que si el trabajador se niega a recibir el escrito, pues entonces el patrón tendrá que solicitarle a la autoridad laboral que le notifiquen al trabajador el aviso de rescisión. Pero vean, dice el último párrafo del artículo 47, la falta de aviso del trabajador personalmente o por conducto del tribunal por sí sola presumirá la separación no justificada, salvo prueba en contrario, que acredite el despido fue justificado. Ahora trasládense al 991 de la Ley Federal del Trabajo. Vean este último párrafo, ahora trasládense al 991. ¿Se lo leo, profesor? Por favor, ¿ya lo tiene? Ya. Capítulo 3, procedimientos para procesales o voluntarios. Artículo 991. En los casos de rescisión previstos en el artículo 47, el patrón podrá acudir ante el tribunal competente a solicitar que se notifique al trabajador el aviso a que el citado precepto se refiere por los medios indicados en el mismo. El tribunal, dentro de los 5 días siguientes al recibo de la promoción, deberá proceder a la notificación.
Ok, fíjense cómo el patrón está obligado, si el trabajador no recibe el documento por escrito, entonces está obligado dentro de los 5 días siguientes para que le notifiquen al trabajador, ir al tribunal para que le notifiquen al trabajador el motivo por el cual lo está despidiendo. Pero es importantísimo que la empresa haga este tipo de procedimientos. Uno, primero para que haya certeza del motivo por el cual lo está despidiendo. Y la segunda es que si no lo hace, se va a entender, de acuerdo a la redacción del último párrafo, que es un despido injustificado. Entonces tengan mucho cuidado cuando ustedes estén asesorando a las empresas, porque tienen que llevar este procedimiento paraprocesal. Así se le denomina, de acuerdo al capítulo, tiene que ser un procedimiento para procesar para que le puedan notificar al trabajador sin responsabilidad para la empresa, ya que de no hacerlo así, corren el riesgo de que el trabajador los demande y obviamente atendiendo a esta redacción del último párrafo, se entienda un despido injustificado. Entonces vean la trascendencia que tiene el ser apoderado o representante del patrón si no reúne esos requisitos que está estableciendo el artículo 47. Pero esta carga si bien es cierto la decisión de la relación laboral puede ser tanto del trabajador como del patrón, esta carga que tiene el patrón de darle aviso a la junta no la tiene el trabajador. El trabajador está exento de darle aviso al patrón de los motivos de su rescisión. Porque acuérdense que el trabajador tiene su tiempo, tiene su momento para poder demandar el despido injustificado. Vean la tesis 20-22-843, que les va a dar un elemento orientador en relación a ese supuesto. Trasladense el 518 de la Ley Federal del Trabajo. A ver si... ¿Qué tesis dijo, profesor? La 20-22-843. Dice el 518, perdón. Prescriben en 2 meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo. Prescriben en 2 meses. Es decir, si yo, trabajador, quiero rescindir la relación de trabajo, yo, a pesar de que no estoy obligado yo a darle aviso al patrón, sí estoy obligado a demandar al patrón en términos del artículo 518, porque prescriben en 2 meses mi acción para poder demandar al trabajador. ¿Qué pasa si no lo demando? Pues se entiende que fue mi voluntad dejar de trabajar ahí sin responsabilidad para nadie. Pero si yo considero que el patrón faltó a sus deberes, entonces yo tengo la obligación de demandar al patrón en el término que dice el 518, párrafo primero. Entonces vean esa tesis, no es jurisprudencia, es tesis, pero dice el artículo 48, el trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal, si no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses. Es obvio que jamás se le va a recomendar al trabajador que solicite una indemnización constitucional. Es obvio que no. ¿Qué es lo que le vamos a recomendar siempre como abogados? Pues la reinstalación.
que lo reinstalen en el trabajo a donde fue indebidamente despedido. Pero esa es una elección del trabajador si es que quiere rescindir son dos supuestos, a ver. Un supuesto es cuando el trabajador quiere rescindir el trabajo porque el patrón no atendió a sus obligaciones establecidas en el artículo 48, que dice el artículo 48 bis, perdón, para efectos del artículo 48 de la ley de la materia, se consideran actuaciones notoriamente improcedentes las siguientes. Y entonces nos da un catálogo de supuestos que tiene que observar el patrón, pero el artículo 51 habla de las causas de rescisión. Son causas de rescisión de las relaciones de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, y nos empieza a dar prácticamente los mismos supuestos que tiene el patrón en el artículo 47, pero la elección del trabajador es totalmente diferente, porque el trabajador sí puede pedir una indemnización, pero hay un juego. Aquí hay un juego de términos, que eso nos los da el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, pero ahorita lo revisamos. El artículo 48, ahora nos regresamos al artículo 48. El artículo 48 dice que el trabajador podrá elegir entre la reinstalación o la indemnización constitucional. Obviamente, para poder demandar la indemnización o la reinstalación, tiene un término de 2 meses para poder demandar, de acuerdo al 518 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces ya tenemos aquí con el 518 un parámetro de 2 meses para poder demandar al patrón, ya sea la reinstalación o ya sea la indemnización de la fuente de trabajo. Entonces, son dos supuestos diferentes. Uno es la indemnización y otro es la reinstalación, y el tiempo para poder demandar a la empresa es mínimo 2 meses para poderlo hacer. Ahora cambia un poquito el procedimiento, porque en el procedimiento anterior, en la Ley Federal del Trabajo anterior a estas reformas, podías demandar sin solicitar una conciliación, y ahora la ley te obliga a que primero concilies y que después, si no se llegan a un arreglo, entonces demanden. Entonces cambia aquí el procedimiento, en donde los obligan primero, más bien obligan al trabajador para que cite al patrón, para que puedan llegar a un convenio, un procedimiento de conciliación. Si después de ese proceso de conciliación el trabajador cita al patrón y el patrón no acude a la conciliación, pues entonces le van a dar un certificado al trabajador de que hizo su procedimiento de conciliación y de que no hubo ningún arreglo, o así se entiende, de que no hubo ningún arreglo, y entonces ahora sí ya procede su demanda del trabajador. Pero si no hace ese procedimiento de conciliación, no le van a admitir su demanda, porque de acuerdo al texto actual de la ley, ahora ya le piden al trabajador que acredite que hizo las gestiones de conciliación. Cuando la empresa acude a esa junta de conciliación para que puedan llegar a un arreglo, hay un funcionario que se llaman conciliadores. Hay conciliadores en donde, sin que sea juicio, sin que oferten pruebas, pueden llegar a un arreglo, y el conciliador los va orientando al trabajador y va orientando al de la empresa, para que puedan llegar a un arreglo, puedan solucionar su conflicto de manera armónica, sin llevarse un juicio. Esa es la función de los conciliadores, y esa es la función de las reformas de la Ley Federal del Trabajo, para que traten de llegar a un arreglo. El hecho de que haya un conciliador, un funcionario conciliador, para que los trate de venir para que lleguen a un arreglo,
No quiere decir que no puedan ir asesorados. El patrón puede ir asesorado y el trabajador también puede ir acompañado de un asesor jurídico. Si bien es cierto, pueden asesorar a sus clientes, cada quien, no pueden intervenir cuando estén el conciliador tratando de solucionar el conflicto con las dos partes, con el trabajador y con el patrón. Pero sí lo pueden escuchar sus clientes, sí pueden estar ahí con sus clientes y estarlos asesorando para poder llegar a un arreglo. Recuerden que no todos los juicios o no todos los asuntos se tienen que volver juicios. No en todos los asuntos se tienen que llevar todo un juicio. Si pueden solucionar el problema desde la conciliación, pues qué mejor para no tener esas cargas de estar reinstalando a los trabajadores. ¿Qué es lo que hacen en la actualidad las empresas? Cuando demanda un trabajador a una empresa, a la que se llame, lo primero que quieren las empresas es saber cuánto quiere el trabajador para que se desista de su demanda. Y si logran llegar a un acuerdo, pues obviamente denuncian el acuerdo para que se pague, no sé, a la semana, a los 15 días, de acuerdo al monto económico o la carga económica que tengan que pagar. Eso es lo que normalmente se hace. Si aún así no llegan a un arreglo, pues entonces ya procederá la demanda y eso no impide que con posterioridad puedan todavía conciliar más adelante. Pero es muy recomendable que haya conciliaciones. Lo que yo sí les quiero pedir a ustedes es de que ahorita, hoy en día, las conciliaciones ya se pueden tramitar vía internet, se pueden hacer las citas por internet. Necesitan tener un correo electrónico y en donde se les pueden dar las citas y ustedes van llenando los campos para que la autoridad valide esas formas de conciliación. Entonces, lo que yo sí quiero que hagan es que busquen en los tribunales laborales, en donde haya tribunales laborales y centros de conciliación, cómo se tramitan las citas y qué requisitos les piden para llegar a un acuerdo conciliatorio con una empresa. No lo hagan, nada más quiero que ustedes investiguen para que vean cuál es la mecánica que se sigue. Pueden hacerlo de dos formas, una es presencial y la otra es por internet. Entren a las juntas, a la Junta de Conciliación y Arbitraje o a los tribunales laborales, según sea el caso, y vean cuáles son los requisitos que les piden para poder generar una cita de conciliación. ¿Qué requisitos les piden? Y cuáles son los links para que se vayan familiarizando con este tipo de supuestos. Recuerden que en el nuevo procedimiento, en este nuevo procedimiento donde hay juzgados, donde ya hay juzgados laborales, están obligados a hacer la conciliación. En los procedimientos que están con la ley anterior, no están obligados a esto, porque ustedes en el procedimiento anterior, ustedes demandaban y ya cuando admitían la demanda, señalaban una fecha de audiencia de conciliación y así se llamaba, fecha de audiencia de conciliación. Pero ahí si iba la empresa, qué bueno, y si no, también. Entonces no iban las empresas, o normalmente no iban las empresas, sino se esperaban hasta la primera audiencia, ya en forma. Pero ahora ya el procedimiento cambió, ahora estamos obligados a citar al patrón para poder llegar a un arreglo conciliatorio. Si el patrón no acude a la cita, pues entonces se entiende que no hay arreglo y le tienen que dar un certificado al trabajador para que acredite cuando elabore su demanda y la ingrese, tiene que acompañar ese certificado de que ya hizo este paso de la conciliación, porque la ley le exige que haga esa conciliación. Entonces, sí les voy a pedir que ingresen a las juntas locales donde se encuentren en sus estados y busquen tanto de juntas locales como de tribunales laborales.
cómo se generan las citas. Si ustedes van de manera presencial, pues es muy bueno porque lo van a ver de forma palpable, el procedimiento. Y si no pueden acudir, pues entonces no hay ningún problema, háganlo por internet. Y para que se vayan familiarizando con este tipo de situaciones. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? ¿No? No, profesor, gracias. No, profe. Bueno, ok. Después bueno, vamos a continuar con este. Dice el artículo 40, el artículo 50. La indemnización a que se refiere el artículo anterior, el artículo 49. Perdón, regreso. El artículo 49, es que debí haber empezado con el 49. Dice el artículo 49, las personas empleadoras quedarán eximidas de la obligación de reinstalar a la persona trabajadora mediante el pago de las indemnizaciones que se determinarán en el artículo 50 en los casos siguientes. Cuando se trata de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año, si se comprueba ante el tribunal que el trabajador, por razones del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, están en contacto directo y permanente con él, y el tribunal estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo, y en los casos de trabajadores de confianza, el trabajador en el hogar, cuando se trata de trabajadores eventuales. En estos supuestos, en este catálogo que nos está dando aquí, es el requisito cuando el trabajador tiene menos de un año. Cuando tiene menos de un año, entonces se trasladan a este artículo 49 para ver las reglas o el catálogo que nos está poniendo el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo. Pero nada más es única y exclusivamente para los trabajadores que tienen menos de un año y se dan esos supuestos o que está en contacto directo con el patrón. Si ya no se puede dar la relación de trabajo, entonces se le indemniza y ya no regresa el trabajador a su fuente de empleo. Puede ser que tengamos a un trabajador que está en contacto directo con el patrón. Puede ser que sea de confianza, pero en el centro de trabajo las cosas no salen bien, pero como tiene contacto directo con el patrón, esa parte de contacto directo con el patrón se tiene que acreditar para que se pueda justificar el que ya no regrese el trabajador y se le paga el 100% de su salario para evitar una reinstalación, pero tiene que cubrir ese requisito. Primero es, uno, que sea un trabajador que no tenga más de un año. Y en segundo lugar, que por las actividades de esta persona tenga contacto directo con el patrón. Si tiene menos de un año o tiene contacto directo con el patrón, la ley autoriza a la empresa a pagarle el 100% de su liquidación para que no esté obligado el patrón a reinstalar al trabajador en su puesto. Entonces, son supuestos totalmente diferentes al del artículo 50. Son cosas totalmente diversas porque en uno el trabajador sí puede demandar la reinstalación y en este supuesto del artículo 49 es para que el trabajador no regrese siempre y cuando reúnen estos requisitos del artículo 49. Estimados amigos, ya son se me fue muy rápido el tiempo, ya son las 12. Pues nos vemos en la siguiente clase. No sé si vayan a salir de vacaciones, no me han dicho nada. Sí van a salir, me imagino, ¿no? Porque creo que son... Sí, profesor. Es 25 y día 1. Ok, entonces nos estaríamos viendo hasta el próximo año. Así es. Así es, el día 8. Clases normales. Ok, sí, porque la institución no me ha informado todavía nada respecto a las vacaciones.
Pero entonces se van de vacaciones estos dos semanas. Sí, profesor, 2 semanas, el sábado 25 y el sábado 1, y ya regresaremos a clases normales hasta el 8. Ah, bueno, ok. Entonces, nada más, por favor, verifiquen lo de las citas de conciliación y pues nos estamos viendo. Pórtense mal, que nada les cuesta, porque ya son las 12. Un abrazo. Gracias, profesor. Felices fiestas, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profe.